La red Claxo en Ciencias Sociales les da la bienvenida al seminario Epistemologías del Sur y Violencia Simbólica, que tenemos el honor de coordinar junto al equipo docente integrado por la doctora Rosa Mujica Verasmendi, egresada en Artes y Culturas del Sur, con una investigación sobre la cultura de mercado como fetiche. Es decir, plantea en esta polémica tesis la doctora Mujica que en la modernidad no se puede hablar de la existencia de culturas cuando lo que produce son mercancías. Se exceptuarían ahí las manifestaciones de las sociedades que tienen espacios transmodernos. También nos acompaña la magíster Norimar Suárez, quien también es candidata a doctora y estudia cómo la subjetividad tanto de docentes como de estudiantes puede cambiar a través de las investigaciones de las epistemologías del sur y de un trabajo sistemático en este sentido. Por último, también integra el equipo docente el especialista y candidato a doctor Marco Molina, quien desarrolla una tesis doctoral sobre la africanía en las células rítmicas que prevalecen en la música afro-venezolana. Este es un tema sumamente importante porque conceptualiza desde otro lugar de enunciación el problema de la música, ya no como música solamente, sino como parte integral de la vida. En este sentido, entonces avanzamos al seminario y el propósito de este es estudiar la modernidad y la violencia. Toda violencia que existe en la modernidad es justificada simbólicamente. La modernidad como proceso civilizatorio tiene una carga importante de violencia, tanto directa, que es la que se hace a través del ejercicio del poder, del ejercicio de las armas, de los ejércitos, y cómo opera la colonialidad del poder, que implica, en todo caso, referentes simbólicos donde, si no se ha utilizado la fuerza, existe la coacción ante la posibilidad de su ejercicio directo. Es decir, si no actúa de una determinada manera, eso indica que en un momento determinado puede haber el uso de la fuerza. Para esto asumimos el concepto de violencia simbólica, que lo tomamos de Bourdieu y Passeron, quienes en el año 70 escribieron un libro sobre la violencia, sobre todo en los sistemas educativos, y allí hacen referencia trabajan sistemáticamente varios conceptos. Uno es el de violencia simbólica y cómo la violencia simbólica crea hábitus. El hábitus es cuando ya una persona ha pasado por un proceso de una arbitrariedad cultural que mencionan ellos, y ya sus respuestas desde su ser es, digamos, convertida en lo que ellos denominan un hábito. Es decir, ya sus respuestas no son las que existían antes de la arbitrariedad cultural, sino las que se impuso a través de la violencia simbólica. Este concepto de violencia simbólica lo retomamos y lo trabajamos desde el sur, desde el problema de las epistemologías del sur y desde las categorías del sur. Entonces,
Para nosotros, más que el hábitus, nos interesa el cómo esos elementos conllevan a la creación de la subjetividad moderna. En el caso nuestro americano, por ejemplo, o en el caso de África. Entonces, en este sentido, es bien importante, por ejemplo, los trabajos que hizo el hermano y recientemente fallecido Juan José Bautista Segales, quien ahondó en muchos aspectos de la creación de la subjetividad moderna. Para nosotros, cada colonialidad, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser, tienen sus expresiones simbólicas que son las que posibilitan que se estandarice esas imposiciones culturales, esas formas de actuar, esas formas de ser, esas subjetividades. Entonces, la forma, la violencia simbólica es la forma como se naturaliza una subjetividad en la modernidad, que por supuesto conlleva también formas de usufructo económico capitalista, porque la modernidad se basa, o su referente simbólico es el capitalismo, y por lo tanto la estructura de mercado como ente fundamental que implica la creación de un sistema mundial. En este sentido, es necesario que nos adentremos un poco en la colonialidad del ser. ¿Por qué? Del saber y del ser. Porque a través de la colonialidad del saber se niegan, de una parte, los conocimientos, los saberes que ancestralmente tenían nuestras poblaciones, y por otra, se van apropiando de ellos los imperios que tienen sus colonias en estas tierras americanas o en otros sures como África u Oceanía. Entonces, ellos de una parte niegan que esos son conocimientos, pero de otra le aplican el canon científico eurocéntrico y los renombran, los rebautizan, los rehacen, los recrean, y de allí en adelante ya el saber no es de determinada comunidad, de determinada población, sino que lleva la impronta entonces de Europa. Un excelente trabajo en este sentido es el que realiza Santiago Castro Gómez con la Ibris del punto cero, donde estudia la ciencia y la creación del estatuto científico en Nueva Granada, y que ese es un trabajo válido quizás para todos los sures, porque estos procesos de extractivismo epistémicos de una parte y de epistemicidio de otra, porque de una vez cuando ellos se apropian de Europa, o los entes imperiales se apropian del conocimiento de nuestros sures, llega ya y intentan deshacer todo lo que nuestros pueblos tenían como conocimiento, y ahí opera lo que Boaventura de Sousa Santos denomina como el epistemicidio, es decir, el exterminio del saber de nuestros sures. Por ello es que la modernidad niega nuestras formas de razón. La razón moderna impone la razón y los conocimientos imperiales. Aunque los copia y los renombra, los rebautiza, impone y valida solamente su razón. Por ello es que los cánones, tanto científicos como artísticos, educativos y religiosos, son los cánones europeos.
En este sentido, por ejemplo, es muy importante el libro de Achille Mbembe, la razón negra. O sea, él hace una reflexión sobre cómo existe una razón africana que es diferente a la razón eurocéntrica, y eso también es válido para nosotros desde nuestras poblaciones nuestraamericanas. Asimismo, la modernidad inventa sus propios mitos. Ellos exterminan con toda la mitogénesis que existía aquí de nuestros pueblos antiguos y crean unos mitos religiosos basados fundamentalmente en lo que Dussel llama cristiandad, que son las creencias basadas en el cristianismo, ya no como un ente que permite una relación con el cosmos y con el universo, sino como una relación entre instituciones de Estado. Ya la religión cristiana, católica o protestante, se convierte en parte del Estado, de los estados imperiales. Como parte del estado, de los estados imperiales, justifica su hacer, justifica sus acciones, y por ello es que en su gran mayoría tenían en los tiempos coloniales la potestad educativa. Eran a través de las iglesias religiosas que se establecían las formas, la formación de los ciudadanos que hacían el ejercicio del poder. Para la modernidad, los grandes mitos que existen es el mercado del dinero y el capital, quienes fungen como dioses. Quizá uno de los que más ha trabajado este tema de la fetichización del mercado, del dinero y el capital es de una parte en el ya citado Juan José Bautista y Franz Hinkelhammer. Juan José Bautista empieza estudiando a Hinkelhammer y Hinkelhammer es quizás una piedra angular en el conocimiento de esto, además del mismo Dussel con toda su formación. Nos dice Dussel: nace igualmente una filosofía moderna que se abrogará el privilegio de ser el único despliegue de la razón humana por sobre los relatos míticos, y con ello el descrédito de todas las religiones universales y particulares de los sures. Es decir, barren con toda religión, con toda creencia, bajo el supuesto de que son hechicerías, que son brujerías, que están en contra de la razón europea. A ellos anteponemos el libro de Achille Mbembe, la crítica a la razón negra. Por ello es que es muy importante el estudio y la reconstrucción de las mitogénesis originarias que permiten un avance estratégico en todo el conocimiento de cómo concebían nuestros antepasados la relación con el cosmos, con el universo y con la naturaleza, y cómo esa relación puede perdurar a través de las sociedades transmodernas que tienen que estar en un tiempo más allá de lo que conocemos como el modelo civilizatorio de la modernidad. Cada sociedad imperial impone su lengua. En las comunidades donde llega, empieza por el estudio de las lenguas originarias, formula sus estructuras de poder en estas lenguas para que la aprendan los originarios, y luego llega y prohíbe el uso de sus propias lenguas para imponer la lengua del invasor. Por eso es que el inglés, el francés, el portugués, el alemán
y el español son las lenguas que privan en gran parte del mundo porque fueron los imperios coloniales. De esta manera, al imponer una lengua, se introyectan en los pueblos invadidos una forma de pensamiento, un lenguaje, una forma de concepción del mundo, de concepción del universo, de concepción de cómo somos y de lo que queremos ser y de nuestras proyecciones sobre lo que somos. Aquí es bien importante el libro de Guationgo sobre las lenguas, o sea, cómo la literatura y la lengua es una forma de pensamiento. Ya eso lo había dicho mucho antes Frantz Fanon en Piel Negra y Máscaras Blancas, por ejemplo, que dedica el primer capítulo a cómo el invasor se adueña de los códigos del lenguaje, porque adueñarse de los códigos del lenguaje es adueñarse de nuestra propia mente. Por eso es que el Guationgo habla de es necesario descolonizar la mente. Entonces, tenemos que estos temas vamos a trabajarlos por al menos 5 horizontes de sentido. Pueden ser más, pero para efectos de este seminario y para lo práctico que pueda resultar, definimos 5. El primero son las formas y modalidades productivas, es decir, cómo se manifiesta la creación en nuestros sures de eso que permitió enriquecer en un momento determinado el mercado mundial. O sea, la modernidad tiene como fundamento económico el capitalismo. El capitalismo es economía de mercado. Aquí optamos por quitar las categorías de modo de producción y formación económica y social, en primer lugar porque no encontramos, cuando revisamos Samar, diferencia entre el concepto de modo de producción y el de formación económico-social, y por otra parte porque la modernidad tiene un solo modo de producción, que es el modo de producción capitalista, y dentro de ellos todos abonamos, querámoslo o no, a la economía de mercado. Como abonamos a la economía de mercado, estamos dentro de una estructura capitalista. Dentro de ella hay diversas especificidades que son las que se denominan, en este caso, como formas y modalidades productivas. Por ejemplo, el gigantesco extractivismo de minerales preciosos que hubo en la América, la producción de cacao y sus referentes simbólicos que nos importan. Por ejemplo, en Venezuela le decían en el siglo XVII a la gente adinerada, le decían grandes cacaos, porque generalmente estaban vinculados a la producción del cacao y el comercio del cacao en la zona costera venezolana. A principios del siglo XVII no era el cacao, sino que era la ganadería quien fungió como uno de los primeros, elementos del mercado hasta 1630. Sin embargo, de ahí en adelante asume el cacao un primer lugar, pero la ganadería nunca dejó de estar en los primeros 3 lugares del mercado. Y allí, por ejemplo, se da un hecho bien significativo que creo que es común tanto a los gauchos en Argentina como a los cowboys en México, que eran culturas evidentemente ganaderas. Entonces, ¿cómo la gente que practicaba eso, en el caso de los llaneros venezolanos, yo soy del llano venezolano y he estudiado un poco el tema, cómo ellos son racializados, el llanero venezolano,
el que hace la faena del llano en Venezuela es racializado, se le dice que es inculto, incivilizado, que no cree en la religión católica, porque él asumía los espíritus de la sabana, por ejemplo. Entonces, pero allí en la ganadería, los que usufructaban esa riqueza no era ni siquiera el Estado metropolitano español, porque la gran cantidad de ganado saliera por el comercio ilegal. O sea, los que se enriquecían eran otros imperios y no precisamente España. Entonces, es un hecho bien importante de estudio esto y sus referentes simbólicos, que es lo que pretendemos estudiar en este caso. O sea, cómo eso se da en esa racialización, en esas formas productivas, cómo de una parte es una sociedad completa, un pueblo completo, es sometido a menos, es tratado por debajo de la línea de lo humano, pero es el que produce una economía que está en la mayoría de los casos en tercer lugar de todo lo que se producía en la provincia, sobre todo por lo que el comercio ganadero de mulas, de cuero, que salía a través de las Antillas. Imagínense que se habla de grandes cacao, pero no se habla de grandes gente vinculada a la ganadería, de grandes ganaderos. Y eran los mismos, porque resulta que, por ejemplo, para la producción de tabaco, que también fue muy rica en la zona de los llanos de Barinas, por ejemplo, de Guanares, donde había un estanco, se necesitaba el cuero para empacar eso, y era cuero de ganado. O sea, si no había suficiente cuero de ganado, no se podía transportar el tabaco. Lo mismo pasaba con otros productos agrícolas. O sea, la mayoría de los empaques eran en cuero de ganado. Asimismo, lo que se usaba para los rejos, para la soga, para todo eso, era cuero de ganado. Las maletas, los baúles, las sillas, hasta los catres eran hechos con cuero de ganado. O sea, todo eso implicaba una riqueza ganadera que fue la que después sirvió en tiempos de independencia para sustentar los ejércitos tanto de uno como de otro bando. El segundo horizonte de sentido que vamos a intentar trabajar se refiere al arte. El arte tal como lo conceptualiza la modernidad, que está vinculado a la creación individual. Y fíjense que por lo menos en esa creación individual se exacerba también otro concepto, que es el de estética. Un candidato a doctor, José Luis Omaña, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Venezuela, está trabajando la estética como uno de los principales elementos creadores de la subjetividad. Él parte de los estudios del hindú anglosajón Ramaswamy, quien en 1946 ya cuestionaba el uso de la estética y dice que ni siquiera en Grecia el concepto de estética era como se tenía en el siglo XX o ahora en el siglo XXI. Plantea este tesista que la estética es un ente creador de subjetividad. O sea, fíjense ustedes, por ejemplo, él lo lleva incluso al problema de la estética corporal, del amamantanamiento de los recién nacidos, de cómo se ha hecho la figura del genio como necesaria para la creación de obras de arte. Hasta la modernidad esto no era así. Habían creaciones colectivas, habían creaciones individuales, pero en todo caso prevalecía la impronta de la comunidad sobre
la creación individual. Es precisamente a raíz del Renacimiento y de la antropologización de lo que es el mismo proceso de la modernidad, de la ciencia y de las artes, que se crea la figura del genio. Entonces, de allí el famoso libro de grandes pintores y escultores del Renacimiento. El tercer horizonte de sentido es relativo a la cotidianidad. Es quizás en la cotidianidad donde se plantea con mayor énfasis el problema de la subjetividad moderna. El problema de cómo nosotros se nos ha obligado a internalizar una forma de ser, de actuar, de expresarnos y de pensar moderna. En muchas oportunidades nosotros, y lo hacemos inconscientemente, por eso es que es bien importante estudiar la subjetividad y estudiar la violencia simbólica en la cotidianidad. ¿Cuántas veces nosotros no racializamos a un hermano, a una hermana? ¿Cuántas veces nos sometemos a los criterios de la ciencia y de las artes eurocéntricas lo que estamos haciendo? ¿Cuántas veces no pensamos nosotros desde la sociedad patriarcal, incluso desde el mismo mercado, porque es lo que estamos sometidos en la cotidianidad? Estas relaciones de la cotidianidad son bien importantes en cuanto son la expresión de la naturalización y de la internalización, de la introyección de la modernidad en cada uno de nosotros. El cuarto horizonte de sentidos se refiere a lo histórico. Desde los cronistas de India, quienes hemos tenido oportunidad de leer los cronistas de India, vemos que lo histórico está unido al ejercicio del poder. Ellos vienen para acá, describen lo que hay, describen las relaciones geográficas, por ejemplo, que levantaban, eran cuestionarios solicitados por los imperios español, portugués, británico, para tomar las características de las poblaciones, y en base a esas caracterizaciones que venían los procesos de imposición cultural. La violencia que se genera es a través del conocimiento, y este conocimiento se da a través de lo que se referenciaba en lo histórico. En lo histórico, por ejemplo, es que se plantean las grandes estructuras, y esto no cambia sustancialmente con la independencia, con los procesos de independencia, que ya estamos en tiempos bicentenarios, porque en la independencia pasamos de lo colonial a la colonialidad. Las estructuras que se mantienen en los procesos independentistas de América Latina son fundamentalmente liberales, y como son liberales, son para la consolidación de un mercado mundial. Y las repúblicas nacientes, los nacientes estados, tenían como función principal la creación y consolidación de relaciones mercantiles con los imperios a los cuales antes o después continuaron sujetos estos estados. En el siglo XX esto tampoco varió. En el siglo XX sencillamente entra en juego un nuevo imperio, que es después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Entonces ya no es solamente los 5 grandes de Europa, sino que ahora tenemos el juego de lo imperial a Norteamérica. Y en el siglo XXI vamos por todo esto. Entonces es bien importante, por ejemplo, que
esa ruptura de colonialidad no se ha dado. El estudio de estos referentes de violencia simbólica nos va a permitir entendernos desde las subjetividades modernas en las cuales estamos inmersos para poder romperlas, para poder plantear acciones que permitan alternativas más allá de la modernidad, aquello que Dussel llama transmoderno. Y lamentablemente las revoluciones que se han planteado no han podido concretar ese proceso descolonial, y nuestro llamamiento, nuestra utopía, la utopía realizable, dijera Freire, es cómo podemos concretar esas utopías de unas sociedades, de unas comunidades transmodernas, más allá de lo social. El quinto horizonte de sentido que estamos planteando es el religioso, cosmogónico y místico. Este horizonte de sentido tiene como propósito estudiar cómo, por ejemplo, lo que Dussel llama la cristiandad, que es la religión cristiana después que se hace parte del Estado, y como parte del Estado entonces a través del regio patronato se establecieron cánones de actuación con la Iglesia Católica, y cuando son con relación con estados protestantes también habían acuerdos de actuación, y cómo eso coadyuvó a la consolidación de la modernidad. La religión cristiana, católica o protestante, entonces es parte sustancial de los procesos de colonialidad. Y como parte sustancial de los procesos de colonialidad hay que buscar alternativas que nos permitan la creación de nuevas percepciones. En las sociedades antiguas, por ejemplo, no era lo religioso en este sentido, sino eran más abocado a lo místico, a lo cosmogónico. Y las cosmogonías, por ejemplo, no plantean la ruptura alma-cuerpo que plantea la cristiandad. Los griegos tampoco creen en la ruptura entre el alma y el cuerpo. La cristiandad inventa la división de alma-cuerpo, porque entonces podían oprimir los cuerpos para la creación de mercancías, para la opresión en el sistema mercantil capitalista, y entonces usted va a salvar el alma, usted no va a salvar el cuerpo es nuestro aquí en la tierra. Entonces esa es parte de las trampas que se nos ha impuesto a través de la modernidad. Las cosmogonías antiguas, por ejemplo, no plantean esta dicotomía alma-cuerpo, como tampoco plantean la dicotomía entre lo humano y lo natural y lo cósmico, porque si yo como humano daño lo natural, también me estoy dañando yo. Si yo como humano daño lo natural, daño el cosmos y me daño yo mismo. Agredir la naturaleza, agredir la flora y la fauna es agredirme yo mismo, pensaban en estas sociedades cosmogónicas, por llamarla de alguna manera. Este es más o menos el concepto que se asume desde la Pachamama y desde la Pachacuti o los Ubuntu en África. O sea, cómo no habían esas rupturas que muchas veces estos dioses eran ni siquiera podía ser mencionado, porque estaban más allá de cualquier otro de cualquiera de estos horizontes. Es entonces la búsqueda de esas experiencias místicas la que posibilitará el tránsito hacia sociedades transmodernas que nos plantea el maestro Enrique Dussel. Y ahora, ¿qué es una sociedad transmoderna? Es bien importante abocarse a este concepto, porque según el maestro Dussel dice que la transmodernidad es aquello
elementos que vivieron antes de la modernidad, que han vivido durante la modernidad y que posiblemente prevalecerán después de la modernidad. Entonces, todos estos elementos conllevan relaciones de racialización, porque han sido racializados, han vivido a pesar de la modernidad, en la modernidad a pesar de ella, porque son las manifestaciones de los pueblos, de las comunidades oprimidas, racializadas, sexualizadas, patriarcalizadas, y que por supuesto allí nos encontramos nosotros, allí nos ubicamos nosotros. Este es el tiempo por venir, la transmodernidad es el tiempo por venir, está más allá de lo insustentable de la economía capitalista y del modelo civilizatorio de la modernidad, del sistema civilizatorio de la modernidad. Nos llega a la reflexión también. Boaventura de Sousa Santos también plantea un término que es, digamos, equivalente al de transmodernidad de Dussel. Él habla de el pensamiento abismal. El pensamiento abismal para el maestro de Sousa Santos es aquel que se ubica fuera de la modernidad, o sea, que igual, porque está en la misma, una búsqueda similar, vivió antes, ha sido sometido a lo que él llama la sociología de las ausencias, porque se niega como conocimiento, como saber por la modernidad, y que ha podido vivir en ella a pesar de ella, pero que puede tomar de allí algunos elementos que a través de lo que llama de Sousa Santos la hermenéutica diatópica, que es la lectura compartida de los elementos de los pueblos racializados y oprimidos, de la solución de algunos problemas que son comunes a todos, pero que tienen que ser inteligibles para poder ser entendidos. Entonces, ese pensamiento abismal, la transmodernidad, son, digamos, algunos categorías equivalentes, que uno planteado por Dussel y el otro planteado por el maestro de Sousa Santos. Pero a su vez Miñolo también nos habla de un pensamiento fronterizo que nos lleva a algo similar. El pensamiento fronterizo es el que está en la frontera, para Miñolo, de la modernidad, o sea, aquel que se aleja de aquí, que está manifiesto allí y que puede ser tomado. En todo caso, nosotros asumimos la categoría de transmodernidad de Dussel porque ha sido trabajada por él desde hace muchos años, y en un trabajo reciente ha retomado el concepto y lo ha reelaborado de una manera bien importante. Allí vemos el mapa de la América invertida del maestro Joaquín Torres García, que nos ha servido también de muchos en estos referentes de estudios del arte. El seminario Epistemologías del Sur y Violencia Simbólica entonces plantea el estudio de la modernidad y la violencia como parte sustancial de los procesos que permiten la creación de la subjetividad moderna. En ello tenemos entonces que la violencia simbólica va a ser la categoría que utilizaremos para entender cómo esa violencia se expresa a través de símbolos en la colonialidad del poder, del saber y del ser, entre muchas otras colonialidades. Lander, por ejemplo, planteó la colonialidad de la naturaleza, y la profesora Betty Mendoza, en una reciente tesis de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, también planteó una colonialidad del creer. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con las tres primeras para, digamos, poner límites en cierta forma a todas estas categorizaciones que son válidas.
La colonialidad del saber también es importante en la medida que permite entender los procesos de extractivismo epistémicos y de epistemicidio que hemos sido sometidos los pueblos del sur. Y por supuesto, cómo la modernidad crea sus propios mitos del mercado, del dinero y del capital, para intentar borrar las mitogénesis originales, las cuales debemos retomar para repensarnos desde lo que nosotros somos y desde nuestras percepciones iniciales. Y asimismo es importante ver cómo podemos ir rompiendo la imposición de una lengua que nos ha hecho el invasor, el imperio invasor, y cómo esa expresión del lenguaje, tanto hablado como escrito, es en sí una manifestación de la colonialidad, del poder, del saber y del ser. Todo esto va a ser estudiado a través de los 5 horizontes de sentido, las formas y modalidades productivas, el arte, la cotidianidad, la historia y lo religioso, cosmogónico y místico, para entonces intentar plantear lo que el maestro Dussel indica como transmodernidad y cómo son esos elementos que nos van a posibilitar la creación de una sociedad que rompa con las ideas que expresa la sociedad moderna. Aquí, como ustedes pueden ver, tomamos prestadas las imágenes, las obras de arte del maestro Joaquín Torres García en el Centro La América Invertida. El maestro Joaquín Torres García es uruguayo y en los años 40 planteó el constructivismo en el arte como una forma de relectura de nuestras propias simbologías artísticas para la creación de nuevas propuestas que son enriquecedoras desde lo que son nuestros sures. Seguidamente quedará con ustedes dándole una sinopsis de los temas que les toca tratar la doctora Rosa Mujica Verasmendi, la magíster Norimar Suárez Querales y el especialista Marcos Molina.